Muy bienvenidos a nuestra teleclase práctica. En este momento nuestro primer concepto central a desarrollar va a ser el de sucesión intestada. ¿Qué es la sucesión intestada? Pensemos. Sucesión intestada, sucesión ab intestato, deriva de la palabra sucesión sin testamento. Es esta sucesión que tiene lugar a partir de un llamamiento que es efectuado por la ley. Es la ley la que dice quiénes van a venir a recibir los bienes del causante. Y a estos efectos determina un orden, ¿sí?, de parientes que van a ser llamados en primer lugar. Y dice la norma del Código Civil y Comercial que en primer lugar van a ser llamados los descendientes, en segundo lugar los ascendientes, el cónyuge que va a concurrir tanto con descendientes como con ascendientes y en cuarto lugar los colaterales hasta el grado cuarto inclusive. Entonces, la sucesión intestada tiene lugar cuando el llamamiento lo produce la ley, porque no hay testamento efectuado por el causante. ¿Y en qué otros momentos se puede establecer una sucesión intestada? Cuando no hay testamento, cuando el testamento es ineficaz, es decir, no surte los efectos jurídicos para lo que ha sido otorgado. También puede pasar que el testamento instituya solamente legatarios, es decir, personas que van a venir a recibir un bien en particular y no el todo de la herencia, cuando, por ejemplo, el heredero testamentario instituido testamentariamente renuncia a la herencia. En todos estos supuestos va a quedar habilitada la sucesión intestada. Ahora bien, les debo aclarar que pueden coexistir ambas, es decir, si el causante otorgó un testamento en el que legaba, por ejemplo, su automóvil a un sobrino y su bicicleta a un nieto, por el resto de su patrimonio va a operar la sucesión intestada, mientras que por los dos legados de cosa cierta particular va a operar la sucesión testamentaria. A tener muy en cuenta con respecto a todos los conceptos que se desarrollan en este módulo. Hay que distinguir qué es un heredero legítimo de qué es un heredero legitimario. Y les voy a aclarar, el heredero legítimo es aquel heredero designado por la ley, pero este heredero designado por la ley no tiene derecho a una porción de la herencia, mientras que el heredero legitimario es designado por la ley y tiene derecho a una porción específica de la herencia que se establece como legítima. Bien, primera distinción. Segunda distinción, hay que tener en cuenta que existen herederos universales, herederos de cuota y legatarios. El heredero universal es aquel que es llamado al todo o una parte alícuota del patrimonio del causante, mientras que el heredero de cuota solo es llamado a recibir una fracción del patrimonio del causante. La diferencia esencial entre ambas, pensemos. El heredero universal va a poder acrecer en el caso de que otro coheredero renuncie, va a poder acrecer su porción, mientras que el heredero de cuota solo va a tomar su fracción y no va a poder acrecer por el resto. El legatario, como ya lo he advertido, es aquel que va a recibir un bien o un conjunto de bienes determinados y nada más. No sucede al causante en la persona jurídica, como hablábamos ya en otro módulo. Entonces, otra de las cuestiones a tener en cuenta es que nuestro nuevo Código Civil y Comercial ha derogado el artículo 576 bis del antiguo Código de Vélez que establecía otro orden hereditario. Este orden hereditario era el de la nuera viuda sin hijas. El momento histórico ha cambiado y hoy por hoy este ya no es un orden hereditario. Los principios que deben tenerse en cuenta en la sucesión intestada, la jerarquía de los órdenes, descendientes, ascendientes, cónyuges, colaterales, ¿sí? Otro, dentro de cada orden, el grado más próximo excluye al más remoto. Otro, la indistinción del origen de los bienes. ¿Esto qué quiere decir? No importa de dónde provengan los bienes, con una excepción, con dos excepciones mejor dicho. Cuando estamos hablando de la sucesión de una persona y existen bienes a los que denominamos gananciales, ¿sí? O también cuando hablamos de la sucesión del adoptado simple respecto de bienes recibidos a título gratuito de su familia biológica. Y el último de los principios de la sucesión intestada es el título universal del llamado.
concepto central en este momento es distribución de la herencia. Para hablar de distribución de la herencia, en primer lugar, debemos remontarnos a otros conceptos, a conceptos que tienen que ver con el parentesco. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo tengo que decir que la ley llama a determinados parientes, tengo que saber cómo computar el grado de esos parientes. ¿Se entiende? En primer lugar, el Código Civil y Comercial nos establece que el parentesco se mide por líneas y grados, ¿sí? Cada grado es el salto entre dos generaciones. Ahora bien, la línea va a ser la serie ininterrumpida de grados y el tronco es el antepasado común del que se derivan varias líneas. Hecha esta salvedad, vamos a ver gráficamente que el parentesco se va a computar en línea descendente, ¿sí? Ubico al causante y empiezo a contabilizar los grados hacia abajo. En línea ascendente ubico al causante y empiezo a contabilizar los grados hacia arriba, o bien en línea colateral. Y para ese caso voy a tener que desplazarme. ¿Cómo me desplazo? Me remonto al antepasado común y desciendo por la otra línea. Entonces, mi parentesco por consanguinidad, que es básico para entender la distribución de la herencia, ¿sí? Me va a dar línea ascendente, línea descendente. Ejemplo de esto. Mi hijo, ¿qué grado de parentesco tiene? El primer grado. Mi padre, ¿qué grado de parentesco tiene? En línea ascendente, también el primer grado. Ahora, mi abuelo, en línea ascendente, primer grado mi padre, segundo grado mi abuelo. Una distinción importante en el parentesco por adopción. En el caso de que el adoptado sea adoptado de manera plena, se ubica en la familia del adoptante como si fuera un hijo más. Acá no hay distinción. Pero en el caso de la adopción simple, solo se crea vínculo jurídico entre el adoptante y el adoptado, por lo cual tengo que determinar cuál es el origen de los bienes y quién es el causante para ver si el adoptado simple es llamado a recibir la herencia. Entonces, en las sucesiones voy a tener, dentro de esta distribución de la herencia, órdenes hereditarios, descendientes, ascendientes, el cónyuge y los colaterales. En primer lugar son llamados los descendientes. ¿Cómo heredan los descendientes? Todos heredan en partes iguales y por cabeza. Ese es el primer principio de distribución de la herencia. Excepción a ello, el derecho de representación. Esto es, cuando alguien o algunos de orden inferior representan a una persona que hubiera sido llamada a la sucesión, pero que ha prefallecido o ha renunciado a la herencia. Ejemplo, a la sucesión de mi abuelo concurro yo en representación de mi padre que ha fallecido. Yo y mis hermanos, ¿cómo vamos a heredar? No por cabeza, sino por estirpe. Es decir, vamos a heredar en conjunto la proporción que le hubiera correspondido a mi padre que ha prefallecido. Otra de las cuestiones a tener muy en cuenta en la distribución de la herencia respecto, por ejemplo, de la sucesión de los descendientes, es que si tenemos un solo hijo, este va a heredar solo la totalidad del patrimonio. Si tengo varios hijos, van a heredar por cabeza la herencia dividida en partes iguales. Esto responde nada más ni nada menos que al principio de igualdad de todos los hijos. Pero esto no siempre es así, porque existen también casos de concurrencia. Por ejemplo, si los hijos concurren con la cónyuge supérstite, yo voy a tener que determinar, en primer lugar, qué tipo de bienes hay a distribuir. Si tengo bienes gananciales o si tengo bienes propios. Si ese matrimonio fue sometido a un régimen de comunidad, voy a tener una masa de bienes gananciales de la cual el cónyuge supérstite va a retirar la porción, pero como disolución de esta comunidad, y no va a heredar de la parte de gananciales que le hubiera correspondido al causante. Solo van a heredar los hijos. De los bienes propios se va a dividir en partes iguales y por cabeza. En el caso de que este matrimonio haya sujetado sus relaciones patrimoniales a un régimen de separación de bienes, todos van a recibir en partes iguales y por cabeza. Otra de las cuestiones es, en el caso de que hijos concurran, como ya les adelanté, con hijos de otro hijo premuerto, estos van a heredar por estirpe y esto se conoce como derecho de representación.
otros órdenes hereditarios, el de los ascendientes, ¿sí?, que van a ser llamados en segundo lugar. Los ascendientes pueden concurrir a la sucesión con el cónyuge supérstite. Y en este caso también vamos a tener que determinar la existencia de distintas masas de bienes en el caso de que este matrimonio haya sujetado sus relaciones patrimoniales al régimen de comunidad. Ahora bien, el último de los llamados a una sucesión de carácter intestada es el orden de los colaterales. Los colaterales solo reciben la herencia en tanto y en cuanto no haya herederos legitimarios, ascendientes, descendientes y cónyuges, y en tanto el causante no haya elaborado un testamento válido. Es decir, los herederos colaterales son herederos legítimos, no tienen derecho a porción legítima, solo un llamamiento legal a falta de todo ellos. Y si no tenemos ningún pariente que pueda recibir la herencia, o por lo menos ningún pariente hasta el cuarto grado, ¿qué pasa con este patrimonio? Eso les cuento que se conoce como la herencia del Estado, derecho del Estado, ¿sí? Es una herencia que se reputa vacante y el Estado va a tomar esos bienes. Nuestro concepto central para esta parte es el de libertad testamentaria y legítima. Pareciera que ambos conceptos son contrapuestos, ¿o no? ¿Y ello a qué se debe? En realidad, porque nuestro Código Civil y Comercial, al igual que el Código de Vélez, tiene establecido un régimen de legítima. ¿Qué es la legítima? Es la porción de la herencia de la cual una persona no puede disponer libremente. O mejor dicho, es una porción de la herencia de la cual no puede ser privado un heredero forzoso sin una causa de indignidad. Ahora bien, esta legítima es un claro límite a otro concepto que está muy relacionado cuando nos focalizamos en libertad testamentaria, que es el de autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad no es nada más ni nada menos que este poder, esta libertad que tienen las personas para ejercer distintas relaciones jurídicas con un límite, que es la ley. Pues bien, nuestro Código Civil y Comercial establece un límite al poder de disposición de las personas respecto de su patrimonio cuando tiene determinados herederos a los que la ley le asigna una porción de la legítima. ¿Quiénes son estos herederos? Pensemos en el afecto. El afecto, seguramente, como dice una máxima de principio jurídico, primero desciende, luego asciende y finalmente se expande. Entonces, ¿quiénes son mis herederos legitimarios? En primer lugar, los descendientes, en segundo lugar, los ascendientes y en tercer lugar, el cónyuge. O sea que estos tres órdenes hereditarios tienen derecho a la porción legítima. Esta tensión que existe entre la libertad testamentaria, esto es, la posibilidad de disponer del propio patrimonio, que no hace otra cosa más que traducir una faz del derecho a la propiedad, tiene que ver con una limitación que establece la ley cuando estos herederos existen. A falta de estos herederos, la libertad testamentaria es amplia, es total. Pero ante la existencia de estos herederos, el Código reconoce el principio de solidaridad familiar y en pos de esta solidaridad con responsabilidad es que preserva parte de la herencia para el sustento de esos miembros de la familia allegada. El Código ha flexibilizado las porciones legítimas. ¿Y por qué digo esto? En el Código de Vélez eran mucho más amplias. En el Código Civil y Comercial, la legítima de los descendientes es de 2/3, es decir, que la porción disponible, la porción de libre disponibilidad del causante, solo va a ser 1/3. En el caso de los ascendientes y del cónyuge, la legítima es de 1/2, por lo tanto, 1/2 del patrimonio va a ser la porción disponible, es decir, es hasta la cuantía en la cual el testador va a poder emitir disposiciones testamentarias válidas. Dijimos que la legítima es una porción de la herencia de la cual no pueden ser privados los herederos. Pero, ¿cómo calculamos este monto? Al fallecer Juan, por ejemplo, deja un patrimonio de determinada cantidad de bienes, deja deudas,
pero en vida ha otorgado disposiciones a título gratuito, como por ejemplo, donarle algún departamento al hijo, donar un poco de dinero para que otro pueda establecerse comercialmente. Todas estas transferencias a título gratuito son consideradas, ¿sí?, donaciones en esta parte de nuestro código. Por lo tanto, ¿cómo calculamos la legítima? Vamos a hacer una masa de bienes de todo lo que ha dejado el causante. A esa masa de bienes le vamos a descontar todas las deudas que son del causante y que tienen su respaldo en el patrimonio dejado por aquel. También le vamos a descontar las cargas, que son las deudas que se generan a raíz del proceso sucesorio. Y finalmente, a ese activo líquido le voy a sumar las donaciones. A este monto le voy a calcular la porción de la legítima. Entonces nos va a dar cuál es la cuantía que debo reservar para los herederos legitimarios y cuál es la cuantía de la porción disponible o de libre disponibilidad de las personas. Hecha esta aclaración, vamos a realizar ahora nuestra actividad práctica para determinar qué es la porción disponible, qué es la porción legítima, cuándo puede el causante hacer estas disposiciones, cuándo son válidas todas sus disposiciones. Nuestro último concepto central es la acción de colación. La primera distinción que tenemos que hacer es que la acción de colación no es una acción que proteja la legítima de los herederos forzosos. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción de colación es una acción que viene a proteger la igualdad de los legitimarios. Ejemplo, cuando una persona ha donado en vida a un hijo, por ejemplo, a un descendiente o a su cónyuge, un bien, este bien, esta donación, esta liberalidad se presume adelanto de herencia. Por lo tanto, los otros coherederos van a poder accionar para que este que recibió durante la vida del causante traiga a la masa partible el valor de los bienes recibidos oportunamente, para que éste tome de menos de los bienes hereditarios y los otros tomen de más, de manera tal que todas las porciones hereditarias queden equilibradas. El principio acá, ¿cuál es? El de igualdad, básicamente, de todos los herederos. La acción, recordemos, no protege la legítima. Si la legítima ha sido conculcada, son otras las vías que tenemos para protegerla. Por ejemplo, la acción de petición de la legítima, la acción de reducción de las disposiciones testamentarias o de las donaciones y la acción de complemento. Al estudio llega la señora Gabriela Santillán. Ella relata que su tío abuelo, Juan Usuriaga, ha fallecido dejando una cuantiosa herencia. A continuación, comenta cómo está compuesta su familia. Roberto Usuriaga contrajo matrimonio con Francisca Soler, quien era dueña de una de las fortunas más importantes de la ciudad de Córdoba. Juntos tuvieron 2 hijos, Celina Usuriaga y Juan Usuriaga. El matrimonio murió en un accidente aéreo. Celina Usuriaga contrajo matrimonio con Julián Flores, que era productor de cine. Juntos tuvieron 3 hijos, Alberto, Juliana y Betiana Flores. Celina, que estaba en una posición económica muy acomodada, renuncia a la herencia de sus padres, pasando toda la fortuna de los Soler a Juan Usuriaga. Juan Usuriaga, hermano de la abuela de la señora Santillán, nunca tuvo hijos ni pareja, no tenía una vida social activa y solo se dedicaba a trabajar para agrandar su patrimonio. Murió solo en su casa de Villa Belgrano, sin dejar testamento. La madre de la señora Santillán, Betiana Flores, se casó con Pedro Santillán a los 16 años. De esta unión nacieron Salomé Santillán y la referida Gabriela. Teniendo en cuenta la historia narrada por Gabriela Santillán, diagrama el árbol genealógico de su familia y luego responde a las siguientes preguntas. A. ¿Cómo calificarías la sucesión de Juan Usuriaga, intestada o testamentaria?
¿Cuáles son las causas que originan la sucesión ab intestato? B. ¿Quiénes son preferidos por la ley para suceder al causante Juan Usuriaga? ¿Por qué? C. ¿Quiénes son los herederos legitimarios de Juan Usuriaga? D. Si Celina Usuriaga renunciara a la herencia de Juan Usuriaga, ¿quiénes heredarían en su lugar? ¿Por qué? Antes de resolver un caso práctico que involucre a relaciones de familia, es conveniente dibujar el árbol genealógico. Plantear los vínculos de manera gráfica te va a ayudar a comprender mejor la situación fáctica. Para resolver el caso práctico, también deberás conocer y manejar los principios de las sucesiones intestadas. A. La sucesión del señor Usuriaga puede calificarse como ab intestato o intestada. En ella, el llamamiento se produce por ministerio de la ley y tiene lugar cuando el causante no ha dejado testamento o, habiéndolo dejado él mismo, no es válido o solo ha dispuesto de una parte de sus bienes. B. Celina Usuriaga es preferida por la ley en la sucesión del causante Juan Usuriaga. Ante la falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, la ley llama a los colaterales hasta el cuarto grado. Dentro de este orden, el grado más próximo excluye a los más remotos. C. Juan Usuriaga no ha dejado herederos legitimarios. Los herederos legitimarios son los ascendientes, en el caso premuertos, los descendientes, en el caso no tiene, y el cónyuge, en el caso no tiene. D. Si Celina Usuriaga renunciara a la herencia de Juan, sus hijos, Alberto, Juliana y Betiana, heredarían por derecho de representación de su madre Celina. En el caso bajo análisis, al renunciar Celina a la herencia de su hermano, se habilita el derecho de representación de sus descendientes hasta el cuarto grado.